Y sí, me dice Pato, ¿qué pasa? ¿Qué está esperando? Bueno, no, creo que no estás esperando tanto. ¿Estás allí, Analía? Me estás dejando en una parada, yo ya me estoy en la espera, mirá. ¿Me estás adelantando algo? ¿Parada de No, qué? no te spoileo la columna. Bueno, te escuchamos atentamente, a ver. Me decís que te adelanto porque hoy vamos a hablar de esperar. El otro día dijimos taxi, uno Claro, levanta la mano, nos olvidamos de decir el gesto. El gesto ajá, del taxi es de cierta manera, uno la levanta una sola vez, así como una levantada para tomar un café. En bien. cambio, el del colectivo es brazo estirado en la parada, parada fija. Ah, Así yo que, lo y ahí se conozco. espera un poco más porque no es que uno para cualquier colectivo y pasan todo el tiempo, sino que tienen frecuencias. Pero hablamos de los colectivos, como la vez anterior hablamos de los taxis, Sí, y hay algo del origen común, porque el colectivo deviene un poco, en un inicio los taxistas, cuando todavía no se había separado mucho la cosa, eran autos, le empezaban a agregar más asientos, distintos modelos, claro. empezaban con un recorrido fijo, recordemos que nosotros los taxis, uno se sube Sí, y le dice a dónde va, en cambio el colectivo tiene toda una ruta que puede cambiar por algún tipo de problema en el tránsito grave de corte, pero si no es un recorrido fijo y uno tiene las paradas. sí, Bueno, en su momento, 1928, un grupo de taxistas que sí. se estaban manejando y que fueron los que desembocaron en los taxis que hablamos la otra vez, los blancos, los amarillos y Y negros, negro, sí. pero en ese momento un grupo probó con una tarifa fija tener cierto recorrido. Ujú. Y obviamente que no iba una persona sola como particular, sino que eran autos más grandes y se compartían. Esto sigue funcionando en algunas ciudades, por ejemplo en Cuba, le dicen la guagua al colectivo y hay autotaxis, vamos a decir, que son esos característicos antiguos y que entra Sí. gente que van, digamos, también por un tema económico, van todos hacia el mismo lugar en los mismos autotaxis. En Ajá, este bien. caso, un grupo de taxistas empieza a funcionar de esa manera, pero se dan cuenta que funciona muy bien, entonces se separan. Los que Bien. van a taxi, que van a manejar pasajeros particulares sin recorrido fijo, y los que empiezan a desarrollar lo que luego serían los colectivos. Ujú. Porque va creciendo el tamaño, porque no, o sea, Tal no cual. existía el colectivo o como ómnibus, que eso sería otra cosa porque ya son más de larga distancia y tienen Sí. pasajes distintos y tienen otro tamaño y cantidad de asientos, sino que empiezan con chasis de camiones arreglados, van ganando espacio, van creciendo, se empieza a diseñar por distintas marcas. Es así que la primera línea en la ciudad, que se le dice línea de colectivo, Sí. aparece en 1928 y es la que une Primera Junta, esto es Caballito, hasta la Caballito. Plaza de Flores, o sea, paraba en la Plaza de Flores, que es Ajá. más para el lado de zona oeste, y finalizaba en la Carra y Rivadavia. Esa era, digamos, el primer recorrido. Cortito. Y sí, cortito, y Cortito. la empresa se llamaba La Primera. ¿No? Ajá. A partir de ahí empiezan a desarrollarse. Una de las cosas que sucedió al principio, que quizás nadie sepa, es que las mujeres eran medias reacias a subirse en estos colectivos. Entonces lo que se hizo como estrategia de marketing en ese momento fue contratar a algunas mujeres para que suban y Bien. así empezaba como a circular, digamos, A el movimiento de las contagiar el damas tema. Claro. por el servicio. También hubo un servicio específico para mujeres que funcionó muy poco tiempo por Plaza Flores, que después se sacó y volvió a ser mixto. Pero al principio fue un poco como más reacio. Sí. También hubo desarrollos en la parte de los vehículos. José Fonte y José Ah, Chiofalo fueron los primeros en diseñar algo parecido a la carrocería de un colectivo, no como los que vemos ahora, sino más como con la trompa, como los antiguos, que ahora le decimos más escolares. ujú, sí. Ah, Eso lo hizo Calzón y Rodríguez Hermanos. claro. Y en ese caso entraban 11 pasajeros, fue lo más grande que se hizo en ese momento. Increíble. Y era Increíble. raro porque iban 3 atrás, 3 al medio, uno adelante, 2 a los costados del chofer, y Sí. iban con esos asientitos rebatibles. Y como en Ah, ese momento entiendo. también hubo toda una situación de qué mano iba, o sea, por dónde bajaban y que, no, y que se manejaba por la izquierda, se manejaba por la derecha, entonces el chofer se tenía que bajar cada vez que tenía que bajar uno, entonces se empezó a armar digamos, como bastante conflicto en todo lo que era el movimiento y si el chofer se bajaba, se subía, que era lo que hacía. Entonces, bueno, Ah, se mirá. terminó como de organizar una reglamentación, una habilitación de líneas,
se habían fijado numeraciones en ese momento casi hasta el número 70, se puso un máximo de 5 metros 30, 2 metros de ancho. Yo estaba buscando, cuando estaba mirando las medidas, que no hace tanto se pidió, después de varias pruebas, se autorizó el colectivo, le voy a decir para que todos entendamos, que tienen al medio como un acordeón, que es más Claro, largo, yo me que acordé tiene cuando vos estabas claro, hablando. que tiene Sí. más capacidad. Eso debe ser más o menos 2002, 2003, incursionan con este modelo distinto, porque antes Sí, también tenía un máximo y son mucho más chicos de lo que son un ómnibus de larga distancia. Esto tiene que ver con muchas calles porteñas y recorridos que no le da el tiro para el doblar. claro, claro, es Entonces tiene cierto. que tener en Sí. cuenta todo lo que es la infraestructura de Buenos Aires. También hubo mucho movimiento, obviamente esto fue agarrado por empresas privadas, parte lo compró el Estado, toda la historia, como los Totalmente. ferrocarriles, un montón de cosas que tienen que ver con Sí, el transporte en nuestro país. En su momento, también nos vamos a recordar los que viajamos hace tiempo en colectivo, el colectivo era alto, y sí, hubo varias reglamentaciones totalmente. para la accesibilidad que tenía que ser bajo y casi llegar al cordón. Sí, Entonces hubo sí, un tiempo que había que cambiar las unidades, se cambiaron muy pocas, después otro, después se decretó, ¿no? Como para que las compañías comiencen a hacer este modelo de colectivo que podía sí. ser accesible no solo para personas mayores o gente con Obviamente, nenes, sino también obviamente. para silla de ruedas, que después tienen que tener por ley para Sí, poder en el ingresarla y centro. todas las cosas. También fue cambiando, y esto lo vamos a vincular con los boletos, por qué puerta bajabas, Tienes razón. ¿no? Se sube por adelante y se baja por atrás, esa es la Sí, regla de que tomamos colectivo. sí, Pero bueno, también después apareció la puerta del medio, ¿no? sí, Porque sí. también hay un tema de cantidad de gente para poder bajar. Y esto tiene que ver también con los boletos, porque antes de que exista la tarjeta SUBE o un sistema electrónico que hay también en otras provincias, Mm. existió. En un momento había, yo ni siquiera llegué a esa parte porque no, o sea, no lo veía la parte de Sí, yo coleccionistas, sí. la parte del principio, no, pero esta no llegaste, Ana, pero hubo un principio en que se sacaba un boleto y Sí. había que dejarlo en una bolsita atrás. Ah, no, no, Después eso no, ni apareció, idea. claro, después apareció el que sí, que yo también llegué con vos, el que eran como si fuera una máquina con boletos con número, Sí, claro. que Sí, sí, sí. colores, que aparecían capicúas, todo. Esa vos pagabas Tal por cual, tareas. sí. Pero hubo graves problemas leyendo sobre colectivos, hubo graves problemas porque el chofer manejar, sacar el boleto, había varios Era un precios, porque no era lío. una tarifa Todo para única, él, era pobre, sí. 1,75, 0,75, 2,35, era todo un lío. Dar el vuelto, la gente, que Sí, esto, que lo era otro, mucho. había hubo un estudio que realizó la UBA, muchísimos choferes con estrés y muchísimos Me accidentes. imagino, claro que Entonces se sí. determinó en ese momento, lo primero que también lo hemos vivido, unas máquinas que ya no quedan, creo que ninguna, por ahí en alguna provincia, que uno iba, tenías que tener pago exacto con monedas. Entonces Ajá, vos tenés ponías las razón. monedas Me en una voy ranura y veías olvidando. el Me estás numerito, haciendo era acordar. blanquito. Sí, Sí, era blanquito y en vez de ser la lectura para abajo, era una lectura horizontal y ya no se coleccionaba, vamos a decir, porque hay colecciones de boletos, del sí, anterior, sí. que estamos hablando, que tenía como un cortecito en zigzag, bien de máquina, como si fuera de máquina de calecita, vamos a decir. Después Ajá. apareció que era digital, como un papelito blanco que se te borraban los Ay, números. sí, tenés razón. Y lo último que se implementó, y ojo, para implementar estas máquinas hubo mucha discusión entre choferes, sindicatos, transporte, el gobierno, porque era o la gente, o lo hace el chofer, o se analizó poner una persona que cobra el boleto. El boletero. Entonces más puestos de trabajo, Sí. hubo todo un maneje hasta que se puso la máquina. Las máquinas no andaban, si la máquina no andaba te tenías que bajar, hubo muchos problemas con Y las por los máquinas. asaltos también. Y con los asaltos, porque eran Claro. máquinas que estaban cargando con la recaudación de todo el Exacto. día. Tienes Sí. razón. Me había olvidado la parte esa de que Sí, se sí, era robaban las peligroso. máquinas completas. Sí, sí. Bueno, hasta el devenir, que apareció la tarjeta digital, que es la SUBE, que en un momento lo hubo que Ah, sacarla con número de documento. está Bueno, muy fue toda bueno. una implementación que costó en su momento, pero que se digitalizó. Ahora es el único medio de pago que existe en los transportes, Sí, también se sí, usa el mismo para los subtes y ciertas líneas de sí. trenes.
Y también, bueno, fue un elemento en su momento, cuando estuvimos al principio de la pandemia, de control para quienes utilizaban el servicio público de transporte, ¿no? En ese sentido, pudo segregar la autorización del movimiento. Y lo último que te dejo como perlita, es que hoy estuve diciendo todo el tiempo colectivo, pero nosotros sabemos que acá en Argentina se le dice mucho bondi. Bueno, el Sí, nombre de sí. bondi aparentemente puede venir de dos tipos de versiones. La primera versión viene de bond, que es una palabra que significa tranvía en portugués, que es bondi, y que Ajá. viene del inglés bond, que es una palabra inglesa. Entonces se fue moviendo y quedó el bondi, que a su Sí. vez aparece en un poema de Carlos de Púa, que dice, era un bondi de línea requemada y guarda batidor, cara de rope también perro dando vuelta ahí, Sí. y eso también se hizo tango, lo grabó el Mundo Rivero, aparece muchísimo el bondi, el colectivo. Y otra versión es que bondi viene de albóndiga, por ahí más probable, porque Ah, los primeros claro. colectivos eran medios como una pelotita, porque eran Sí, mucho más medio compactados, redondos. y se les decía la albóndiga y le quedó bondi. Así que Sí, hay varias versiones, hay muchísimos bien. clubes, colectiveros, recorridos, información para el que le interese el tema, pero bueno, es algo que está dentro de Buenos Aires, y un poco viene a unir taxi y bondi en el origen, y bueno, y ahora son archienemigos, vamos a decir, los Claro. taxistas y los colectiveros. Es cierto. Bueno, ¿cuántos recuerdos me has traído? Te lo digo en serio, porque me hablaste de los boletos que se cortaban con esa maquinita que eran de colores, me acuerdo que Sí, habían, a veces te sí, tocaban, porque era de acuerdo a la distancia. Si ibas de acá unas 10 cuadras era rosadito, ponele. Si ibas más lejos era celeste y si ibas más lejos era verde. Y después vinieron los blancos y me había olvidado de algunos, por ejemplo, los blancos. Y ahora, bueno, ni que hablar, esto sí que es primer mundo, con la tarjeta digital, ya es otra cosa, me encanta. Pero qué buena historia, ¿eh? Y las mujeres tenían que hacer publicidad para que subieran las otras. Increíble. Al o también principio, me dejé encantó. por afuera, pero que sí vemos que también hace bastantes años empieza a haber en todas las líneas choferes mujer, ¿no? Es cierto, sí, sí, También dentro de lo que es la integración de género, sí, tanto en taxis como y también por una salida laboral, obviamente, pero eso obviamente. también, Sí, 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 yo, sí. yo recuerdo que una de las primeras que tuvo, de las primeras líneas que tuvo mujeres choferes fue la 141. Mira, El colectivo rojo. Así que me encantó, pero de veras, me gustó muchísimo, me trajiste muchos recuerdos de cuando hasta cuando iba a la escuela y estaba el boletero al lado de la maquinita esa de boletos de colores. Gracias, Analía. Bueno, espero que estés bien, te mandamos un beso enorme, que tengas un excelente fin de semana y te llamamos el jueves que viene, vía Zoom. días más, hacemos, bueno, un gusto con todos ustedes, que disfruten y seguimos en contacto. Besito enorme, chao, gracias. Nos vemos.